7:35 y ya nos conectamos a la columna de Cristóbal Belolio, que está aquí en nuestro estudio en esta hoja de ruta que hacemos diariamente. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy bien, Cecilia, muchas gracias. Qué bueno, gracias por venir, gracias por estar con nosotros a esta hora, por cierto, Faltaba aquí más. en Radio Pauta, en la 100.5. Cristóbal, inevitable porque no queda nada, quedan 3 días, la cuenta pública. ¿Qué esperamos de esta tercera cuenta pública, por de pronto que no dure 3 horas 36 minutos, ¿no? Pues las cuentas públicas la verdad es que no son muy sorpresivas, ¿eh? De hecho, uno podría saltársela y saber exactamente qué es lo que van a decir los actores políticos a continuación. Los oficialistas dicen que fue una cuenta pública maciza, robusta, que da cuenta de las grandes obras del gobierno y que señala una hoja de ruta hacia adelante. Y la oposición dice que es un desastre. Uno tiene que... Esas son las reacciones. Esas son las reacciones habituales. Pero cuando empiezas a separar... Yo creo que aquí va a haber más cuenta que anuncio, y a esta altura, esta es la penúltima cuenta pública, el tiempo pasa, y yo creo que ya el gobierno puede empezar a mostrar algunas cositas en lo que yo llamo la agenda incómoda. La agenda incómoda es aquella que ha tenido que navegar el gobierno, no la que le habría gustado al gobierno, ¿cierto? Lo hemos conversado aquí, al gobierno le habría encantado, dado su elenco, dada su generación, dadas sus coordenadas doctrinarias, le habría encantado que los temas fuesen justicia social, derechos humanos. O sea, le habría encantado que en septiembre del lenguaje 2022 inclusivo, se aprobara... Esos eran los temas, digamos, que eran parte del repertorio natural de esta generación que llegó al gobierno justamente con ese repertorio. Y sin embargo, así es la política a veces, ¿cierto? Uno no elige qué tiempo vivir, sino que tiene que navegar el que le tocó nomás. La agenda ha sido seguridad y orden público. Y yo creo que a estas alturas lo que va a tratar de hacer el presidente Boric es decir que en esa agenda incómoda ya hay algo que mostrar. Me imagino. En materia de seguridad, me imagino que va a haber un hincapié en que se han aprobado muchos proyectos de ley en la materia. Me imagino que se van a mostrar algunos números para tratar de contrarrestar percepciones, que han bajado los homicidios. Sí, claro. Curiosamente, en la minuta SECOM repartía a los partidos para poder sacarle, para poder decir lo que tú planteabas recién, que salen todos diciendo sobre lo robusto y lo bueno y lo claro. No aparece nada sobre el fast track legislativo en materia de seguridad. Interesante, o muy poco. Pero yo creo que va a haber algo de eso. El gobierno va a tratar de mostrar resultados para combatir percepciones, ¿cierto? El gran problema de este gobierno ha sido que, como ellos eran los que fustigaban a carabineros y avivaban la cueca de la violencia en el estallido social, es una cuestión que les ha costado muchísimo sacarse de encima. Aunque ahora aparezcan abrazando carabineros, les ha costado mucho desde el punto de vista de la credibilidad ganarse, digamos, la chapa de sheriff. Van a tratar de mostrar que los números los acompañan. Y en materia de economía yo creo que lo mismo. No fue un gobierno que hiciera campaña hablando de... O sea, de hecho en su programa no aparecía el crecimiento de meterle económico. leños a la economía, ¿cierto? Y sin embargo yo creo que van a tratar de mostrar que los números no solo son azules, sino que son un poquito más auspiciosos de lo que se esperaba. Me imagino que la estrategia nacional del litio y otras cuestiones que tienen que ver con el ecosistema económico van a tratar también de estar en el anuncio para decir, si bien es cierto que ustedes no nos eligieron para esto es lo más importante para ustedes hoy, economía y orden público, y esto es lo que tenemos que mostrar al respecto. Ahora, claro, el problema es que vas a hacer una cuenta pública administrando lo que hay y no lo que pretendías, porque en el caso del litio, ahí está metido ese cueme. Sí. Bueno, hay muchas cuestiones y que no me parece malo, ¿eh? La continuidad de las políticas públicas en Chile en general es algo que desde fuera se mira como una virtud. Hay muchas cuestiones en las cuales va a haber continuidad y los gobiernos usualmente suelen, a veces otros hacen toda la jugada y te la dejan picando, ¿cierto?, en la línea y tú sencillamente la tienes que meter adentro. Es normal que eso ocurra. En otros aspectos creo que se van a hacer quiebres, ¿eh? En otros aspectos yo creo que el presidente Boric va a decir, a diferencia de lo que ocurría en 2021, por ejemplo, en materia de migración. Sí, claro. Que yo lo meto dentro del paquete orden público en general, como diciendo, estos eran los ingresos irregulares antes, nosotros lo bajamos a mínimo histórico. Otra vez para contrarrestar la percepción de que este es un gobierno buenista, que de hecho ha contribuido a la sensación de la inseguridad con la inmigración. Pero de ahí a decir que este gobierno estabilizó el país,
¿Está en el marco de lo esperado? Sí. ¿Está en el marco de lo objetivo? ¿O ahí se pasaron un par de pueblos, no? O sea, yo creo que objetivamente estamos mejor que hace 2 años. Sí, porque no estamos en pandemia, básicamente. No estamos en pandemia. O sea, menos mal que llegaron las vacunas, menos mal que la gente no se sigue muriendo. Yo diría que el periodo que va desde el estallido a la pandemia es un periodo especialmente complicado, por lo tanto, si nos comparamos con ese, obviamente estamos mejor. Curiosamente, yo diría que también estamos mejor gracias a que cerramos la teleserie Constituyente. Y curiosamente la cerramos, como decían los ajedrecistas, en tablas. Es decir, no se generó una nueva grieta traumática para el país. Si se hubiera aprobado la Constitución de la izquierda, ¿cierto? Habríamos tenido una grieta hacia el futuro. Si se hubiera aprobado la republicana también, hubiéramos tenido básicamente vencedores y vencidos nuevamente por una generación prácticamente. Y yo creo que curiosamente, quizás no es lo que pensaba el gobierno originalmente, estamos mejor en parte a que esos dos procesos tremendamente adversariales se estrellaron. Fracasaron. Pero estamos en condiciones de decir, o este gobierno, o en la cuenta pública, porque esto ya generó debate el 11 de marzo, cuando se cumplieron 2 años. ¿Está el gobierno en condiciones de decir, hemos logrado estabilizar al país? Yo no sé si lo han estabilizado. Como dice la minuta de la SECOM. Yo no sé si lo han estabilizado ellos, o ellos han sido parte de las condiciones en las cuales el país se ha estabilizado. Hay algunos que dicen la economía anda mejor gracias a que se rechazó la intentona constituyente del 2022. Yo creo que eso es cierto. Al gobierno le habría gustado. A mí solo me gustaría recordar que la presidenta del Banco Central es Rosana Costa, sí, que tuvo participación en los gobiernos de Sebastián Piñera. Por cierto, solo para dejarlo como consignado, nomás que no se nos olvide. Lo que nuevamente pone énfasis en esto que te decía yo, de que muchas de estas cuestiones son una aposta. Hay una continuidad en las políticas públicas y si bien esta es una cuenta del gobierno, ¿cierto? Aquí también hay una serie de actores que forman un sistema y el Banco Central es parte de ese sistema. Me parece que también en algunas cuestiones más específicas el gobierno va a poder mencionar algunos logros. Estoy pensando, por ejemplo, en las 40 horas. Estoy pensando, por ejemplo, en la ley TEA. Sí. Estoy pensando, por ejemplo, en la ley corta de ISAPRES, que no dejó contento a nadie, pero eso probablemente sea la mejor noticia, porque evitó un colapso mayor en el sistema de salud. Y yo creo que finalmente para adelante el presidente va a decir, bueno, ¿nos vamos a poner de acuerdo o no nos vamos a poner de acuerdo en pensiones? Esa es la gran deuda de este gobierno, esa es la meta que nos vamos a poner de aquí adelante y para eso yo necesito una oposición que no sea obstruccionista, ¿cierto? Para eso yo necesito una oposición que esté alineada con estas prioridades nacionales. Yo creo que en ese sentido va a tratar de tirar la pelota al otro lado de la cancha. Y eso me parece interesante porque ya no va a ser el puro mea culpa, por mi culpa, que es lo que muchas veces la base frente amplista reciente. Yo creo que en ese aspecto el presidente va a poder salir un poquito más a jugar a la ofensiva. Y a propósito de eso que tú mencionabas, de los mea culpa y de lo que resiente la base frente amplista, lo que hay hasta ahora o lo que se puede mostrar hasta ahora, guardándose a lo mejor otras cosas, va a tener más guiños o debería tener más guiños hacia, estamos en año de elecciones, o sea, de aquí en adelante son puras elecciones. Sí. Bueno, en realidad para atrás también habían sido puras elecciones, pero en esta cuenta pública el mensaje debería tener un halo o debería tener un objetivo de dejar conforme a tu base que te sustenta o a agarrar al centro o seguir mirando hacia el centro. En la práctica, ¿un discurso para el socialismo democrático o para Prodignidad? Yo creo, a ver, si soy consistente con lo que yo mismo te acabo de decir, yo creo que es lo que se ha podido hacer. O sea, son las cosas que han logrado parirse durante este gobierno y algunas tendrán más el sello identitario, llamémoslo así, ¿cierto?, de ese mundo frente amplista original, y otras tendrán más el sello del socialismo democrático, que son probablemente que las podrían aprobar Lagos o Bachelet. Yo creo que a estas alturas ya se difumina un poco la diferencia. Yo al menos no la veo tan clara entre una y otra cosa. Creo que una de las gracias, que es difícil explicar en una cuenta pública, pero quizás cuando miremos esto para atrás, una de las gracias de este gobierno es que justamente esa especie de tensión generacional que había al comienzo también se ha ido diluyendo.
Hoy día yo no veo tan distinta la agenda de, no sé, pues Carola Toá y Camila Vallejo, por decirlo en términos muy, muy gruesos. Creo que hay una mayor unidad de propósito, por decirlo de alguna manera. Creo que el Frente Amplismo, de alguna manera, y la base del Partido Socialista entienden que de aquí para adelante, entendiendo sobre todo que la derecha se viene fuerte, ¿cierto? La unidad es la única posibilidad de aspirar a competir. Hay gente en la izquierda que está asustada de que tengamos una segunda vuelta entre Matei y Kast. O sea, si es que ese es el panorama, encuentro que fijarse en las diferencias entre Apruebo Dignidad y el socialismo democrático ya es de un nivel de sutileza. Yo creo que en este sentido todos juntos están tratando de remar para el mismo lado, entendiendo que después también hay algo que cosechar. O sea, este gobierno tiene que dejar algún legado, ¿cierto? Pero tú me preguntabas el otro día si curiosamente o paradójicamente van a hacer las reformas políticas. Yo te decía que soy escéptico al respecto. De hecho, no creo que diga nada de eso. O si lo dice, digamos, no hacer hincapié en la reforma política, no se va a jugar su capital político el presidente Boric en eso, ¿cierto? No, porque además ya lo frenó. Sí, o sea, cuando lo iba a presentar Durresti ya no se pudo. Y la palabra y reforma política suena a proceso constituyente hoy día es caca, así que alejarse de ahí. O sea, no creo que se juegue mucho ahí. Pero es buena pregunta, ¿cierto? Más que pensar en la cuenta pública del 1 de junio, que es lo que obviamente estamos haciendo hoy, yo fuera parte del grupo de asesores, digamos, del gobierno, y estaría pensando como en la película larga, la película completa. Una vez que esto termine, y termine de forma... ¿Cómo vuelvo? Normal, regular, democrática, es decir, entregando en la banda presidencial al que gane la elección siguiente. Y mucha gente diga, no, que este gobierno fue un desastre, otros van a decir, no, vaya a mirar para atrás y decir, pongamos la pelota en el piso. ¿Qué realmente ocurrió? ¿Qué realmente ocurrió en economía? ¿Qué realmente ocurrió en seguridad? ¿Qué realmente ocurrió? ¿Hay algunas reformas emblemáticas o no? Desde hace un buen tiempo que hemos sido un poquito deflacionarios con la ambición de las reformas. Ya no estamos en el periodo de las grandes reformas tipo Frey, reforma procesal penal, Lagos, auge, Bachelet 1, reforma previsional, ¿cierto? La pensión básica. Un momento en el cual los piñeristas celebraban el postnatal de 6 meses como la reforma más importante. O sea, hemos ido, por así decirlo, bajando el umbral transformador de lo que esperamos como gran reforma. Así que yo en ese sentido sería menos crítico. Ahora, yo creo que en la derecha lo celebraban porque hasta ellos decían que era regresivo. El postnatal, yo creo que esa fue la razón de la celebración. Puede ser, pero lo que yo diría es, quizás hay que ser menos ambicioso, ¿cierto?, en las expectativas. Este es un gobierno, insisto, que los elencos que hoy nos gobiernan hicieron carrera política con un repertorio y con ciertas ambiciones transformadoras, y ninguna de las dos va a ver la luz. Ni ese repertorio sigue hoy día vigente y esas transformaciones están muy lejos, ¿cierto? La pregunta es, en el tiempo que han tenido, con la agenda incómoda, insisto, que han tenido también que navegar, veamos frente a eso qué es lo que han hecho. Y yo creo que el presidente va a tratar de decir, mira, a pesar de todo, esto es lo que podemos ya comenzar a mostrar y generar también, me imagino, y ahí no distingo entre Apruebo Dignidad y socialismo democrático, para las huestes propias, ¿cierto? Una especie de envío anímico, un envío anímico pensando en las municipales, ¿cierto? Pensando en la elección también del próximo año, como diciendo, no nos amilanemos, y si bien es cierto que hemos pedido perdón por una o dos cosas en las cuales nos pasamos 3 pueblos antes, bueno, tenemos también un par de cosas que mostrar, tenemos un par de cosas que decir, y vamos a sacudir este pesimismo de que este gobierno ha sido un desastre. Yo creo que ese va a ser el tiro, tratar de inundar con un poquito más de optimismo. De esperanza, sí. de retórica. Pero yo creo que en algunos casos van a mostrar, yo el otro día pensaba que las cuentas públicas, no sé si lo hacen ustedes los periodistas, pero nosotros los académicos nos piden a final de año que digamos todo lo que hicimos. Entonces uno tiene que poner como ya los papers que se publicaron, que seguramente son pocos, ¿cierto? Algún capitulito del libro, ¿cierto? Y después ya uno empieza a meter la columna, el foro, el seminario, cada cosa que uno hizo empieza a revisar para decir, bueno, que no se me escape nada y que se vea lo más nutrido posible, para que después mi jefe lo diga y diga,
No para que no tenga tiempo de leerlo. Claro. Básicamente diga, sí, trabajó mucho. Estuviste ocupado. Claro. Y las cuentas públicas en cierto sentido son eso, ¿cierto? Uno mete todo lo que ha hecho y cuestiones que en otros tiempos pueden haber parecido muy humildes, puede que a estas alturas no lo sean tanto, ¿cierto? Anunciar un crecimiento 2,7, ¿cierto? Puede que en otros tiempos de la historia de las últimas décadas hubiera sido risible, pero hoy no lo es tanto. Haber bajado la inflación, y esto, perdona, pero la inflación es una enfermedad endémica latinoamericana que generalmente las izquierdas de nuestra región no se toman muy en serio, y que si bien es cierto que tuvo que ver con retiros auspiciados por la izquierda, aunque también por la derecha. Y con un IFE no focalizado, que fue la exigencia que puso sobre la mesa el Frente Amplio y la ex concertación. Y tienen que seguir pagando esa culpa, y es bueno que lo recordemos siempre, pero hoy día estamos en una inflación que está entre el 3 y el 4. O sea, de alguna manera, esa pega al menos, probablemente en consorcio con el Banco Central, y en esto estoy de acuerdo contigo, es una pega más de Estado. Bueno, y que Marcel ha sido el gran protagonista. Y que Marcel ha sido el gran protagonista. Al menos nadie puede decir del mundo del empresariado o de la macroeconomía, a este gobierno le dio lo mismo, no le importó. No sé, o sea, me parece que en ese sentido este gobierno va a querer sacarle punta a aquellas cosas en las cuales efectivamente tiene algo que mostrar. Si el tema es que finalmente no hay nada, lo que tú decías, que sea el gran proyecto. Es que hace mucho tiempo que ya no lo es. A esta altura, el gran proyecto, cuando murió trágicamente Sebastián Piñera, ¿te acuerdas finalmente qué es lo que se decía? Que su gran legado había sido, primero, haber votado por el no y haber dado inicio a una derecha democrática que por primera vez volvía al poder después de Pinochet, y segundo, en un momento clave de la historia de Chile, en el estallido social, en vez de haberse tentado con una regresión autoritaria, haberse mantenido en la línea democrática. ¿Qué lo improbable de ese legado? Patricio Navia dice que el principal legado de Bachelet fue haber sido electa presidenta porque es la primera presidenta de Chile. O sea, a lo que voy es que uno va después caracterizando los legados dependiendo de la perspectiva histórica que van tomando. Porque en una entrevista con Lagos que le hice alguna vez, él planteaba que lo importante cuando tú decidías ser presidente era saber exactamente cuáles eran las pirámides que vas a dejar. ¿Cuáles son tus pirámides? Esa es la muy pregunta. Lagos, muy faraónico. Sí, no, muy Lagos. Como Mitterrand. ¿Verdad? Muy faraónico. Y como Mitterrand. Pero finalmente uno se pregunta como periodista, después de haber hablado con Lagos, ¿cuáles son las pirámides que deja cada gobierno? Yo solamente digo que a veces las pirámides son más chiquititas, no todas son las pirámides de Gizeh, ¿cierto? Y que también hay a veces, insisto, legados improbables, ¿cierto? La reconstrucción, por ejemplo, en Piñera 2. Rescatar a los mineros. Claro. Legados. Piñera 1, la reconstrucción. También reconstrucción, claro. Reforma tributaria para la reconstrucción. Exacto. Legados improbables porque tú estabas pensando en hacer una cosa, pero insisto, finalmente uno no decide qué tiempo vivir, sino solo qué hacer con el tiempo que le tocó. Y a este gobierno le tocó navegar una agenda de economía y orden público, y la percepción que yo tengo, Cecilia, es que la pega del presidente Boric el sábado, ¿cierto? Sí. Va a ser decir, bueno, a pesar de que esto no era lo que nosotros originalmente teníamos pensado, queremos demostrar de que, y contra lo que muchos creen, ¿cierto?, de que somos un desastre en materia de economía y orden público, buenos navegantes. En esta materia vamos con timón firme, vamos más o menos con el rumbo bien aceitado, y por supuesto que en ese sentido cuestiones que pueden parecer menores se van a celebrar como triunfos mayores, se van a tratar de mostrar cosas que a esta altura ya se han hecho. E insisto, yo creo que se va a dejar también, ¿cómo se dice cuando uno en el duelo le tira el guante al otro? No sé cuál es la expresión. Le va a dejar tarea, creo, en eso creo que va a salir a la ofensiva el presidente. Le va a dejar tarea a la oposición para que después la gente castigue quién fue el que no quiso llegar a un acuerdo de la reforma previsional. Perfecto. Ahí está la mirada entonces de Cristóbal Belolio a puertas de esta cuenta pública, la penúltima del presidente Gabriel Boric. Muchas gracias, Cristóbal. Gracias a ti. Que esté muy bien.